Los hombres hemos sido creados mucho después de los ángeles, pero los ángeles tuvieron, digamos así, un privilegio temporal de poder adorar a Dios por más tiempo. Los ángeles contemplaban admirados la obra de la creación. Veíamos antes que en Job 38:7 se nos decía que cuando Dios ponía las bases de la creación, los ángeles proclamaban sus alabanzas, es decir, emocionados. El cuadro es muy hermoso. Imagínate una creación en donde los ángeles de Dios están ahí contemplando cómo Dios va creando, y cada vez que Dios crea, hay, digamos así, para entenderlo, un murmullo de admiración. ¡Ah! ¡Qué cosa! Y proclaman la gloria de Dios entusiasmados, porque los ángeles, veremos, tienen una personalidad propia. Ahora, los ángeles son espíritus, pero son espíritus limitados. Hay espíritu infinito, Dios. Hay espíritus limitados, los ángeles. Esto supone que los ángeles tienen cuerpo. No tienen cuerpo como el nuestro, pero no son infinitos en cuanto a espíritu. ¿Entendéis la diferencia? El único espíritu infinito es Dios, no tiene limitación, no tiene comprensión. Los ángeles son seres personales, son espíritus. Ahora, ¿son omnipotentes los ángeles? Ni todos ellos juntos. No. El único ser omnipotente es Dios. Dios no puede transmitir a ningún ser creado ninguna de sus perfecciones incomunicables. Y una de las perfecciones, todas las perfecciones incomunicables de Dios son las que empiezan por omni. Omnipresente, omnipotente, omnisciente. Eso no se puede comunicar. Nadie puede estar en todas las partes a la misma vez, plenamente. No, solamente Dios. Entonces esas perfecciones no son comunicables. Ahora, si los ángeles son espíritus, lo hemos visto en Hebreos 1:14, dice que son espíritus al servicio de los herederos de salvación. El concepto de espíritu, en cuanto a ángeles, no se opone a una localización espacial. Mirad, yo entiendo que hay algunas cosas que no se escuchan habitualmente, pero tenemos que acostumbrarnos un poquito. ¿Qué significa localización espacial? Bueno, yo veo aquí a un tipo sentado en una silla, localizado. ¿Dónde está fulano? No está localizable, pero se localiza. Quiero decir que los ángeles, como no son espíritus infinitos, donde está, allí hay una localización en una coordenada de espacio y de tiempo. ¿Entendéis la cuestión? Es decir, un ángel que está ahora mismo aquí, no está en Madrid y en Barcelona al mismo tiempo. ¿Está claro? Luego hay un espacio y un tiempo que localiza ese ser, que es espíritu, que nosotros no podemos ver. Tienen, por tanto, limitaciones. Los ángeles tienen limitaciones. Ahora, cuando se trata de decir, ¿tienen cuerpo o no? Hubo una tremenda polémica en la historia de la Iglesia por este asunto. De manera que, por ejemplo, en el 784, estamos hablando muy al principio de la era cristiana, en el año 784 hay un concilio, que es el concilio de Niza, que dice que los ángeles tienen cuerpo etéreo o cuerpo de luz. ¿Cómo es ese cuerpo? Esos son principios filosóficos. La consecuencia de eso son principios filosóficos. Cuando llega al año 1215, en el concilio de Laterán, se dice que los ángeles no tienen cuerpo. O sea, lo que dijo el concilio de Niza, lo desdijo el concilio lateranense o lateral. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa insistencia en cuerpo? Porque hay un principio de filosofía metafísica que habla de la imposibilidad de que un ser exista sin cuerpo. ¿Está claro? Luego, esos principios filosóficos van entrando en la teología. Paréntesis. La filosofía es buena. Yo creo que todo teólogo debe ser un buen filósofo. La filosofía te permite razonar asuntos teológicos que no puedes hacerlo de otra manera. Voy a poneros un simple ejemplo. Todos estáis convencidos de la impecabilidad de Cristo, ¿verdad? Cristo es impecable, ¿está claro? Eso nadie lo duda. ¿Por qué? Y ahí viene la filosofía a darte un concepto que se llama sujeto de atribución de la responsabilidad. Es decir, el ente a quien puedes atribuir la responsabilidad de las acciones. Yo me levanto y le doy un empujón a mi amigo con mi mano derecha. ¿Tiene responsabilidad mi mano derecha de eso? La responsabilidad tengo yo. Es la persona la responsable de la acción de la mano, ¿no es esto? Muy bien. Luego, las acciones que Cristo hubiera realizado como hombre afectaban a su único sujeto, que es la persona divina del Hijo de Dios, ¿no es así?
¿O es que Cristo como hombre estuvo alguna vez desvinculado de la deidad? Nunca. Por tanto, ahí tenéis una cuestión que explica la impecabilidad, no desde la teología, sino desde la filosofía. Ahora, cuando la filosofía se coloca por encima de la teología, mal negocio. Todo estudio teológico debe utilizar todos los elementos que tiene a su alcance. Dejemos esas cosas tan complejas, vamos a algo muy sencillo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Geográficamente es correcto? No. Jericó está más arriba de Jerusalén. ¿Qué tendría que decir? Un hombre ascendía de Jerusalén a Jericó. Yo no puedo decir, un hombre subía de Vigo a Sevilla. Geográficamente tendría que decir, un hombre bajaba de Vigo a Sevilla, porque Vigo está al norte, Sevilla al sur. Un hombre iba a la derecha de Madrid, para referirse a Lisboa. No, señor, está al otro lado. Luego, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para la Biblia y para los judíos, Jerusalén era el centro, porque era donde estaba el templo. Luego, todo cuanto tenía que ver con Jerusalén, siempre era subir. Y todo cuanto tenía que ver con otro lado de Jerusalén, siempre era bajar o descender. Por eso la Biblia dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Todo eso es necesario, los elementos científicos son necesarios para estudiar la Biblia. Si tienes que escoger entre filosofía y Biblia, Biblia. Y si tienes que escoger entre geografía y Biblia, Biblia. Pero no te olvides de que todos estos elementos te ayudan a una correcta comprensión de la Biblia. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, los ángeles adoran a Dios, los ángeles son espíritus limitados, por tanto localizables en el tiempo y en el espacio, y los ángeles tienen un número fijo. Una de las sorpresas de que llevamos al estudiar estos seres es que el número de ellos no aumenta ni disminuye. Primero, no disminuye porque no mueren. Segundo, no aumentan porque no se reproducen. Ahora, Mateo capítulo 22, versículo 30. Sobre ese versículo se ha montado un tremendo, lo veremos más adelante, un tremendo desarrollo para negar la posibilidad que en un momento histórico de la humanidad los demonios tuvieron de procrear con las mujeres de la tierra. Dice, los ángeles no se casan, no se dan en casamiento, no se multiplican. ¿En dónde? En el cielo. ¿Se está refiriendo a ángeles del cielo o no? Pero hay ángeles que abandonaron sus moradas. Adelanto esto, lo veremos, lo veremos. De momento dejémoslo ahí. Quiero decir que tenemos que estar atentos a todas las palabras de un versículo. ¿Os dais cuenta? Ahí hay una definición que vincula a los ángeles con algo, con el cielo. No se reproducen. ¿Su número cuánto es? ¿Cuánto es el número? ¿Quién sabe cuántos son los ángeles? ¿Cuál es el número de los ángeles? Millones de millones. ¿Tenemos alguna cifra? No, siempre hay una hipérbole de lenguaje figurativo en la Biblia cuando habla del número de los ángeles. Su número era millones de millones. Millones de ángeles le seguían. Y dice el texto bíblico también que su número es incontable. Significa que es una cantidad, yo diría, gigantesca de ángeles, ¿verdad? Dios creó, ¿por qué tantos? ¿Quién tiene respuesta? Bueno, tenemos que preguntarse al Señor, yo no sé. Pero ha creado una enorme cantidad de ángeles, Veis que en la Jerusalén celestial dice que hay muchos, millones o millares. Millares. Luego, no son todos los ángeles que están en la Jerusalén celestial. En la Jerusalén celestial, Hebreos 12, están solo los necesarios ¿para qué? Para el servicio de la ciudad. Dios, tú te imaginas a la reina de España. ¿Te imaginas que su marido le diga, bueno, tú te has casado conmigo, pero agarra un escobo y a barrer el palacio? ¿Tú concibes eso? Los que sirven al rey sirven a la reina. De manera que la Iglesia va a entrar en una dinámica específica de ser servida. Los ángeles están al servicio ¿de quién? De los herederos de salvación, hoy y en el futuro. De manera que en una ciudad, y hablando de la Jerusalén celestial, vosotros sabéis muy bien que se está refiriendo la Biblia a una ciudad, en una construcción, digamos, y sobre unas bases de una vida distinta a la que tenemos nosotros hoy, porque vamos a tener cuerpos transformados, pero es una ciudad con sus espacios físicos, de manera que tendrá necesidad de un mantenimiento distinto al nuestro. En nuestras ciudades nosotros pagamos unos impuestos y tenemos unos barrenderos que nos barren la calle. Yo no me imagino a un ciudadano de una ciudad decir, oye, está un poco sucia la acera. Bueno, en algún pueblecito por ahí se hace, pero es por conveniencia personal del individuo. Pero lo hace el correo.
¿Cómo vamos a andar nosotros repartiendo las cartas? Bien, tenemos un servicio para eso. En la ciudad celestial, los ángeles están sirviendo a los creyentes. De manera que esa idea extraña, por ahí de una teología rara, tomada de Tomás de Aquino especialmente, está haciendo un conflicto, generando un conflicto de interpretación bíblica. Ahora, su número es enorme. Y por la misma condición, preguntamos, ¿tienen sexo los ángeles? ¿Son hombres o son mujeres los ángeles? Son espíritus, pero ¿son espíritus masculinos o femeninos? ¿Dicen siempre varón? Siempre. Hay un pasaje, lo estudiaremos, lo anticipo, pero lo estudiaremos, que dice que vi un efa volando sostenida por dos mujeres. ¿Son ángeles? ¿O es que solamente cuando hay cosas perversas en la Biblia tienen que ser mujeres? Esa es una condición que nos gustaría mucho a los hombres varones. Bueno, en principio, lo que sí es cierto es que no tenemos que perder ni 5 minutos de tiempo pensando en el sexo de los ángeles. ¿Qué me importa? Cada vez que aparecen en su estado original no procreaban, bueno, pero indudablemente cada vez que han aparecido en la Biblia, salvo esa posible excepción, siempre aparecen como varones. Y en la resurrección de Cristo las mujeres vieron unos varones y Abraham vio varones, etcétera, etcétera. Bueno, pero no te olvides, por favor, que esa manifestación visible de los ángeles es una materialización que Dios permite. En ocasiones se han materializado literalmente y en ocasiones Dios ha permitido que los hombres vieran con los ojos físicos a los espíritus, como en el caso de Elías y su criado. ¿Recordáis ese caso, Eliseo? Cuando dice, abre los ojos para este hombre para que vea, y el hombre vio sobre los montes los ejércitos celestiales. Pero en ocasiones se han materializado visiblemente y han actuado como hombres comiendo. Si pueden comer, ¿por qué no pueden hacer otras cosas? Siempre bajo el control y la permisión divina. Bueno, los ángeles son seres personales. Diferencia entre persona y personalidad. ¿Filosofía o no? ¿Tenéis algún versículo que defina lo que es persona y lo que es personalidad en la Biblia? No, lo puedes ver por actuaciones, pero no hay definición. Ahora, cuando se habla de persona, en toda persona, para que sea persona, tiene que concurrir 3 elementos. Primero, autoconciencia. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que sepas que existes. Tú no eres persona si no sabes que existes. Un loco, un demente profundo, come, bebe, duerme, pero no tiene una razón de su existencia. La prueba de que nosotros sabemos que existimos es que formulamos 3 preguntas. Todo hombre se formula 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y no es una canción. ¿Y a dónde voy? Ahí tenéis la autoconciencia del individuo. Luego para que siga siendo persona, además de autoconciencia, tiene que tener autodeterminación. El elemento que le permite al hombre forjar su destino. Es decir, sí, no. Quiero, no quiero. En el principio, en el origen del hombre, esa autodeterminación era absoluta, no condicionada, en un libre albedrío perfecto. En nuestro tiempo es un albedrío muy condicionado a causa del pecado. Y en tercer lugar, tiene que tener originalidad. Hay otra palabra que se suele utilizar, ya no la voy a decir para no asustar a nadie. Originalidad quiere decir que una persona frente a otra se da cuenta que es distinto. Soy original, yo soy distinto absolutamente a mi hermano. Yo tengo un hermano, no sé si lo sabéis. Bueno, tengo un hermano. ¿Somos hermanos, hijos de la misma madre? Sí. ¿Somos iguales? No. Yo me doy cuenta cuando estoy con él que soy diferente. Y tú te das cuenta que eres distinto. Puedes tener una enorme vinculación con tu esposa, amarla tremendamente, pero te das cuenta que es distinta. Tú eres una persona, un ser diferente. Esas condiciones se dan en los ángeles. Los ángeles se dan cuenta que tienen autoconciencia y efectivamente conocen sus propias limitaciones, incluso tienen autodeterminación. Prueba de ello es que algunos abandonaron la gloria de Dios y cayeron en el pecado arrastrados por Satanás, y son originales en el sentido de que cada uno de ellos es distinto al otro. No hay 2 gotas de agua, no es una clonación de ángeles, es una creación unitaria de cada uno de los ángeles. Ahora, siendo personas, ¿tienen que ser inteligentes o no? Quiero decir, siendo seres personales. Persona se utiliza para referirse al hombre, pero siendo seres personales, sí. La inteligencia se manifiesta específicamente en interés. Los ángeles tienen mucho interés hoy en día en aprender asuntos de la gracia, viendo a quién. Los creyentes, a la iglesia.
Vaya libro de texto que el Señor utiliza para los ángeles. Menuda cantidad de borrones en las páginas. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué utiliza este libro para enseñar la multiforme sabiduría de la gracia? Porque los ángeles asustados ven que no hay ninguna condenación para los que están, y que la sangre de su Hijo, y que el proyecto de Dios tan malo para ellos a la vista en nuestro tiempo, tan peleón, por lo menos, es un proyecto definitivo y glorioso de una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Descubren la gracia de una forma asombrosa. Ahora, por favor, si pudiéramos enseñarle menos borrones sería muy bueno para ellos y para nosotros. Pero aquí tenemos el Dios de gracia funcionando en relación con los ángeles. ¿Tienen inteligencia? Sí, pueden aprender. Hay un refrán viejo que dice que el demonio sabe más por viejo que por demonio. ¿Creéis eso? ¿Creéis que los ángeles aprenden algo o no? Es decir, un ángel tiene más experiencia hoy y más conocimiento experimental hoy que cuando fue creado o no. Sí, naturalmente que sí. Satanás ha probado muchas cosas en contra de los hombres. Pongo un ejemplo para que entendamos esto. Cuando quiso perseguir a la iglesia en tiempos apostólicos, ¿qué hizo? Matemos cristianos, tú. Resulta que los cristianos nacían como hongos. Dice, no, esto no va. Entonces, incorporemos a la política. Ahí tienes la masificación de la iglesia cristiana en tiempos de Constantino. Ya está, se acabó. Ya son todos políticos, están viviendo en mi reino, de modo que yo soy el rey. Y se dio cuenta que algunos decían, no, esto no funciona. De manera que vamos a perseguirlos de nuevo. Y los vamos a perseguir desde dentro de la iglesia. Hay una iglesia oficial. No quieren estar en la iglesia oficial. No tienen derecho a vivir, vamos a matarlos. Y vamos a quemarles las Biblias, etcétera, etcétera. ¿Funcionó eso? No, a lo largo de 2000 años se ha dado cuenta que eso es un fracaso. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace hoy? Si son los chicos más buenos y más guapos de la tierra, vamos a darle programas de televisión. Vamos a dar todas las Biblias que quieran. Porque cuantas más tenga, menos interés tienen en la Biblia. El problema de Satanás no es un religioso. ¿Sabes cuál es el problema de Satanás? Un cristiano. Ese es el problema. Cuando Satanás se encuentra con alguien que dice, para mí el vivir es problema. Ese es un problema para él. Pero cuando alguien dice, yo soy ortodoxísimo, defiendo las jotas y las tildes de la doctrina, y soy capaz de pelearme con el nuncio apostólico porque una sola palabra, Satanás dice, fantástico. Qué bueno es esto. Están dividiendo el cuerpo. Fenomenal. Vamos bien. Hermanos queridos, cristianismo no es doctrina, es Cristo. Claro, el que vive a Cristo vive la doctrina, ¿está claro? El vivir a Cristo no es libertinaje, es absoluta libertad en Cristo. ¿Condicionado por qué? Por la obediencia a la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Los ángeles tienen sabiduría, de manera que Dios dice que alguno de los ángeles fue un ser lleno, específicamente lleno de sabiduría. Ezequiel 28:12, estamos hablando del gran querubín, posiblemente el ser más impresionantemente grande, bello y poderoso que fue creado, que es Satanás. Ezequiel 28:12, por favor leamos ese versículo. Lleno de sabiduría. Y cuando ese ser cayó en pecado, perdió su sabiduría. ¿Verdad? A ver, ¿qué dice el versículo 17? Bueno, entonces no la perdió. Simplemente es una sabiduría corrompida. ¿Pero sigue siendo tan sabio como cuando fue creado? Sí. Lo que ocurre es que ahora utiliza la sabiduría ¿para qué? En dirección al mal. Es corrompido. A veces choca. Llegaremos a la doctrina de Satanás, pero tengamos mucho cuidado, por favor. Eso de decir a Satanás, ven acá que te voy a pisar la cabeza. Un momentito. Un momento, no es tan fácil. De manera que es sumamente sabio para morderte cuando tú quieres pisarlo. Su sabiduría, tiene sabiduría propia, y una de las cosas que le haces a los ángeles ese conocimiento de sabiduría es que conocen su futuro. Los ángeles del cielo glorifican a Dios. El futuro de ellos, servir a Dios, adorar a Dios eternamente. Y el futuro de los ángeles caídos, ellos saben a dónde van. Cuando se enfrentan con Cristo, cuando Cristo echa fuera demonios, etcétera, etcétera, algunos de los demonios que le dijeron, has venido a destruirnos antes de tiempo. Y le dijeron, no nos mandes ir a dónde, al abismo. Luego ellos saben cuál es el final que les espera. Lo conocen perfectamente y saben que no tienen salvación. Son seres inteligentes. Claro, alguien me va a decir, ¿y por qué siguen en sus pecados? ¿Por qué? Porque el ser pecador peca por eso, porque es pecador. No es pecador porque peca.
¿Entendéis la diferencia, no? Yo peco porque soy pecador. Mi naturaleza es esa. Si fuese al revés, con dejar de pecar estaba arreglado el asunto. Ellos no pueden dejar de pecar porque incorporaron a su genética espiritual el pecado de su caída. Ahora, los ángeles tienen sentimientos personales. Vimos aquel texto de Job. No voy a citar otros muchos para que con una referencia tengamos bastante. Dice que los ángeles de Dios alababan a Dios cuando ponía las bases de la tierra. Ahí tenéis un sentimiento personal de que brota de su corazón gratitud y alabanza. La alabanza es una actitud de la persona, del ser, que se manifiesta en actividades al exterior. De manera que estos estaban reconocidos a la grandeza de Dios y proclamaban su gloria. Los ángeles miran a Dios con mucha reverencia, Incluso los ángeles más próximos al trono, los serafines, por ejemplo, dice que con 2 alas cubren sus ojos, y con 2 alas cubren sus pies, y con 2 vuelan, mientras dicen el uno al otro: Santo, Santo, Santo. De manera que tienen sentimientos personales. Y cuando Cristo nació, dice que el coro de los ejércitos celestiales alababan a Dios bajito, a gran voz. De manera que cuando tú cantas a gran voz, ¿qué es lo que tienes? Gozo intenso, ¿o no? Vosotros sabéis que una de las cosas que se nota la falta de espiritualidad de los creyentes y la tristeza que eso trae como condiciones es que los creyentes cantamos poco. ¿Sí o no? Satanás ha conseguido meternos la música por las orejas y que estemos callados con la boca. Ahora, yo recuerdo perfectamente una vez mi abuelo me llevaba cuando yo era un niño a hacer una visita a una casa, y llegamos a la casa, en una casa de pisos de aquellos años, y dijo: ¿sabes? No sé si vive en el segundo o en el tercero. Y entramos, y por las escaleras, dice, en el tercero. Estaba cantando un himno que se oía. ¿Cuántos creyentes cantan himnos hoy? No respondamos la pregunta, pero esto es una realidad, ¿no es esto? De manera que los ángeles, en el nacimiento de Cristo, ¿sabe lo que pasa? No tenemos profundo gozo. Y el gozo se pierde ¿cuándo? Cuando el espíritu no funciona en libertad. El gozo se manifiesta necesariamente en canto. ¿Por qué lo sé? Porque dice que cuando Pablo y Silas estaban bien zurrados y con los pies en el cepo, sentían gozo y cantaban de noche himnos. Nosotros no cantamos himnos ni aunque nos toque la lotería. Esto es una situación diferente. Aquí los ángeles entienden el gozo de Dios y además se gozan cuando ven a Dios gozarse. Porque dice la parábola de Lucas, en las parábolas de Lucas, en las 3 parábolas de Lucas 15, dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Dios se goza y los ángeles contemplan el gozo de Dios y prorrumpen en alabanzas al Señor. ¿Los ángeles tienen voluntad propia? Sí. De manera que hay un texto muy interesante. Mirad capítulo 1 de Hebreos, versículo 6. Bueno, ese versículo tiene una polémica o una confrontación de interpretaciones, ¿verdad? La primera cuestión es que ¿cuándo es cuando introduce otra vez? El texto griego puede traducirse ese otra vez antes, puede colocarse antes o después. Puedo decir, y otra vez, coma, cuando introduce al primogénito, o puedo decir, y cuando introduce otra vez al primogénito. No sé si notáis la diferencia de la frase, es notable, ¿no? Otra vez se refiere a una referencia genérica de un acontecimiento, que es el acontecimiento de introducir al primogénito en el mundo. Entonces los intérpretes, según sean más dispensacionales o no, mueven ese otra vez. Para los muy dispensacionalistas, ese otra vez tiene que ver con la introducción del primogénito en la segunda venida para reinar. Para los menos dispensacionales o dispensacionales normales, ese otra vez tiene que ver con la introducción del primogénito por primera vez en la tierra en su concepción. ¿Cuál de los dos queréis? Yo me quedo con este. En la segunda venida de Cristo, que sepamos a la luz de la Biblia, el Padre no es el que introduce. Él viene, según su promesa, a buscar. Es verdad que la segunda venida de Cristo tiene que ver también con una acción de salvación y que las 3 personas divinas intervienen. Esto es verdad. Pero realmente, cuando fue introducido el primogénito en el mundo de los hombres, fue introducido ¿por qué? Por concepción y por nacimiento, ¿o no? ¿Cristo estuvo antes en el mundo de los hombres? Sí, siempre. ¿Como Dios? ¿Como hombre? No.
El gran problema que tenemos aquí no es que los ángeles hayan recibido la indicación de adorar a Dios como Dios. Esto lo hicieron siempre. El problema que tenemos aquí es que Dios llama a los ángeles antes para decirles, tenéis que adorar a quién. A un niño, a un hombre, a una persona que va a nacer. ¿Qué es lo que los ángeles, que por medio de ellos fue entregado la ley, leen en la ley de Dios? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Conocían los ángeles el plan de redención? Creo que sí, pero no es asunto ahora. Lo que sí es cierto es que Dios dice a un hombre que se llama Jesús, que va a nacer, vosotros tenéis que adorarlo. Adórenle los ángeles de Dios. Claro que el primogénito es el heredero de Dios y se le llama así porque es el hijo único, predilecto y preferido de Dios. Por eso lleva ese nombre de primogénito. Primogénito no es el primero es el hijo del amor. Cuando en la antigüedad un padre tenía un hijo, el primogénito llevaba prácticamente toda la herencia, ¿no es esto? Y es el hijo en el que el padre se complacía. De ahí que dice Dios de Cristo en la tierra, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, es introducido en el mundo y los ángeles reciben la orden de adorarle. Adórenle. ¿Cuántos ángeles? Todos los ángeles de Dios. Y en esta relación, ¿los ángeles tienen voluntad para adorarle o no? ¿Sí o no? Porque dice todos. Los ángeles de Dios, los ángeles que son propiedad de Dios, adórenle. ¿Hay algunos que lo hacen? ¿Vosotros creéis que Satanás y los demonios están adorando en el sentido de rendirle sumisión absoluta a Dios? No, están opuestos a Dios. ¿Tienen voluntad propia? Tienen voluntad propia. Los ángeles tienen santidad. La Biblia llama a los ángeles que han permanecido fieles a Dios, le llama santos ángeles o ángeles santos. Hay una diferencia entre ángeles caídos y ángeles santos. Y describe a los que cayeron como pecadores y mentirosos. Por ejemplo, mirad Juan, capítulo 8, versículo 44. De manera que dice, los ángeles caídos son homicidas, mentirosos. Ahí tenéis la condición de esos ángeles. Mientras que los ángeles de Dios son ángeles santos. ¿Notáis el contraste grande? Muy bien. Pasamos a un asunto también vital en el estudio de los ángeles, que es la aparición de los ángeles. ¿Los ángeles tienen libertad de aparición? Los ángeles son espíritus, por tanto son invisibles. Hemos visto en Colosenses 1:16 que Dios creó las cosas visibles y las cosas invisibles. Luego los ángeles tienen determinadas capacidades para manifestarse visiblemente a los hombres a la luz de la historia bíblica. ¿Cuándo? Cuando son necesarios para los propósitos de Dios. Ahí tenéis aquellos tres que vienen a visitar a Abraham. Dos son ángeles, uno es el Señor. Vienen a visitar a Abraham. Abraham los ve venir y tan hombres son, a la vista de Abraham, que Abraham, que está debajo de la encina, como un buen beduino del desierto, y ve venir a otros peregrinos. ¿De dónde vendrán estos? Deben venir cansados por la hora del mediodía y hambrientos. Señores, no pasen, por favor, quédense, laven los pies, descansen un poco y coman. A su mujer, haz pan, mata un cabrito. ¿Comieron? Sí. ¿Se lavaron los pies? Yo no lo sé, pero probablemente. Lo que sí es cierto es que realizaron acciones y se hicieron visibles a los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios. ¿Está claro? Ahora, en ocasiones los ángeles se aparecieron en sueños. A ver, Mateo 1:20. Voy a daros un versículo también para reflexión. Mateo capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice? Bueno, ¿fue un ángel que apareció en sueños o fue un ángel que apareció a la hora del sueño? Ahí tenemos otro problema de interpretación. Lo más probable es que sea esto. A la hora en que José iba a dormir, bien sea la siesta, bien sea la noche, no podía dormir. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo un problema muy serio. Mi prometida está esperando un hijo. ¿Qué pasa aquí? ¿Tú crees que dormiría fácilmente José? Y en ese momento, que es la hora del sueño, un ángel viene y que le dice, tranquilo, porque este es un asunto de Dios. Ahora, los ángeles se aparecen, muy bien, esa libertad para materializarse está condicionada por la voluntad y el propósito de Dios.
En ocasiones Dios hizo al revés, capacitó al hombre para que viese en un determinado momento a los ángeles. Veis que aquella referencia que antes mencionaba del criado de Eliseo. Y hubo ocasiones en que el aspecto físico de los ángeles no hacía sospechar a nadie que fuesen ángeles sino hombres. Por ejemplo, llegan a casa de Lot, aquellos dos mismos ángeles. Lot vive en Sodoma. Y los hombres de Sodoma, que habían llegado a una degradación moral impresionante, vienen a golpear a la puerta de Lot. ¿Y qué les dicen a Lot? Sácalos fuera para que los... Claro, le vamos a saludar. ¿Cómo están ustedes? ¿Son ustedes? No. Lo que estaban buscando es sácalos que vamos a practicar la homosexualidad con ellos. Luego, ¿para ellos eran hombres o no? Y seguramente que a la vista del acontecimiento no debían ser muy mal parecidos para que aquellos infames buscasen aprovecharse de ellos. ¿Os dais cuenta? Luego, la materialización de un ángel no le pone Dios en el cuello al ángel. Soy un ángel, ¿no? Estoy actuando en nombre de Dios, parezco un hombre. En ocasiones sí, se aparecen de una forma especial y causan ciertos, no digo problemas, pero ciertas impresiones en el entorno de los hombres. Ahora, los ángeles se aparecieron en la resurrección de Cristo de distintas maneras. Se aparecieron como un joven, Marcos 16:5, se aparecieron como dos varones, Lucas 24, y la única ocasión en que se podría considerar una aparición angélica en forma femenina, y tenéis el texto, Zacarías 5:9, vamos, venga, esto en pro de las damas, venga, masculino o femenino, ¿qué dice? Bueno, es la única ocasión en toda la Biblia que podría, por favor, podría suponerse que esos son ángeles, podría, no digo que lo sean, está claro, como es un texto muy polémico, mejor es dejarlo sin respuesta y tenerlo ahí como una posible referencia. Si lo encontráis en algún libro sobre ángeles, pues oye, no penséis que el hombre es muy herético, pero es muy dudoso pensar que fuesen ángeles. Ahora, en ciertos momentos os decía que las manifestaciones angélicas están rodeadas de asuntos sobrenaturales. Por ejemplo, en Daniel 10, 5 y 6 dice que vio un ángel, un varón con aspecto imponente. Esa palabra en el hebreo, aspecto imponente, no significa que era un fortachón, significa que era que su presencia imponía. Esa misma presencia imponente produjo espanto a las mujeres en la tumba de Cristo. ¿Se acordáis? Vieron ángeles, varones con vestidos resplandecientes. ¿Y qué pasó? Se pusieron a temblar. Y esa misma presencia imponente de los ángeles hizo que los guardas de la tumba cayesen al suelo como muertos, es decir, sin aliento. Cuando una persona dice cayó al suelo como muerto en el hebreo, no significa que se quedaron allí estirados. Significa que eran incapaces de reaccionar. Vieron aquello y se quedaron espantados. Cuando el miedo es muy grande, dicen, yo nunca lo experimenté así, pero dicen que cuando tienes un miedo muy grande no eres capaz de correr. A lo mejor te quedas inmóvil. Bueno, puede ser. Espantados. Ahora, las manifestaciones de los ángeles también a veces se producen no en figura de persona, de varones, de hombres más o menos gloriosos, sino en aspectos muy diversos. Por ejemplo, Apocalipsis 4, versículos 6 al 8. No se parece nada a un hombre, llenos de ojos por dentro y por fuera, aspectos imponentes. Notáis que eso es muy semejante a la visión, por ejemplo, de Ezequiel. Y cuando tú preguntas en Ezequiel, ¿quiénes son estos? De vida. Puede ser que en una ocasión se vean de una manera y en otra se manifiesten de otra. El asunto es que Dios hace visible su creación angélica, no siempre como hombres, sino a veces en aspecto imponente como esto. Ahora, esto produce a veces la presencia de ángeles. La presencia de ángeles produce muchas veces, ¿cómo diría yo?, alteraciones en las personas que lo ven. Por ejemplo, Daniel dice que vio a aquel ser imponente y se quedó sin fuerzas ni vigor. Se quedó temblando. ¿Qué ocurrió con María con la presencia de Gabriel? Hay un cierto nerviosismo en aquella mujer. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a hacer? Cierto nerviosismo. Zacarías, el padre de Juan Bautista, vio al ángel, se quedó mudo. Bueno, Dios lo dejó mudo por un tiempo, pero él quedó atemorizado. Los pastores que ven los ángeles, ¿qué? Se asustaron en gran manera, Lucas 2:9. Los guardias temblaron. Y en ocasiones la presencia de ángeles afectó a animales. Por ejemplo, Números 22. Estoy hablando de problemas con los animales. Números 22, 26, 28. ¿Qué dice?
Y ahora el versículo 31. No entremos ahora en si este ángel de Jehová es la manifestación visible del Señor o no. Dejémoslo ahí un momento, pero ha producido un problema con un animal. Resulta que el animal detectó la presencia del ángel en el camino, ¿y qué hizo? Se echó debajo de Balaam. ¿Sabe lo que significa, verdad? Simplemente dobló las patas y Balaam quedó ahí, prácticamente Balaam de pie, la burra debajo, y ahí no sabía por qué, y Balaam dijo, ¿qué te pasa a ti? Y agarró el palo y la puso a andar. Y claro, la burra era más sabia que Balaam. Claro que también la pierna de Balaam, la pierna de Balaam también debió quedar bonita cuando se la arrastró por el burro. Sé que Balaam debía estar también hecho unas furias con la burra. Tenéis ahí un pasaje de la presencia. Ahora, el desplazamiento de los ángeles. Se suele hablar de alas en los ángeles, ¿verdad? Y casi todos los ángeles que veis, compráis una postal de Navidad y casi siempre los ángeles, siempre con un par de alas. Bueno, la Biblia habla de alas en los ángeles en algunas ocasiones, no en todas. En los serafines se ven que tienen alas, ahí. Y lo mismo ocurre también con los querubines. Sobre el arca tienen alas. Pero Gabriel, ¿cómo vino a María? Mejor, dejemos a Gabriel ahí con María, vamos a Gabriel con Daniel, porque también está en el Antiguo Testamento. Daniel 9:21. Volando. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es que Gabriel ahí aparece aparentemente con alas, ¿no? Y cuando apareció María, ¿tenía alas? No, se apareció como un varón. ¿Los ángeles son seres alados o no? La respuesta más lógica es, primero, no sabemos. Probablemente las alas son simbolismo de velocidad de desplazamiento. Para un judío, un pájaro era rápido. ¿Por qué? Porque no tenía obstáculos. Podía desplazarse. Tú tienes que irte por un camino, sortear las cosas, va siempre más lento. La idea aquí es que los ángeles son mensajeros veloces. A veces se le comparan como el viento y como llamas empujadas por el viento, de manera que el servicio de los ángeles, un servicio raudo, un servicio rápido, tiene que ver mucho en la figura con la cuestión de las alas. Ahora, yo creo que no debemos literalizar el texto bíblico, sino simplemente están diciéndonos que al lado nuestro el desplazamiento de los ángeles es enormemente mucho más rápido. No olvidemos, por favor, que se trata de seres espíritu, que no están limitados por materia. Nosotros en la resurrección seremos espirituales, no espíritus. Pero el concepto espiritual del cuerpo de resurrección es muy distinto al cuerpo material. ¿Cómo entró Cristo en el lugar donde estaban los discípulos reunidos? Abriendo las puertas y llamando al timbre. Bueno, no había timbres, llamadores. ¿No? Entró y salió. Pero Cristo les dijo, oye, no penséis que soy un espíritu, porque mirad, yo tengo carne y huesos, pero estamos hablando del cuerpo de resurrección, en una dimensión diferente a nuestro cuerpo orgánico de hoy en día, necesario aquí en la tierra. Ahora, en relación con la lealtad, los ángeles se dividen en ángeles de Dios. ¿Quiénes son estos ángeles de Dios? Bueno, los ángeles que han quedado al servicio de Dios y no han caído, y los ángeles del diablo, o como la Biblia dice, el diablo y sus ángeles. Ahí hay muchas referencias en la Escritura, una de ellas por buscar un libro profético, Apocalipsis 12:7. ¿Qué dice? Muy bien, el dragón y sus ángeles, el diablo y sus ángeles. Notáis que es muy interesante eso por una razón. Se dice los ángeles de Dios, primero, y el dragón y sus ángeles. Es decir, ángeles de Dios han pasado ahora al control de Satanás, y son ángeles de Satanás por caída y por obediencia a Satanás. De manera que dejaron de ser, no en cuanto a propiedad, Dios tiene la propiedad absoluta de todo como creador, pero han dejado al creador y se han unido al enemigo. Por tanto, se llama ángeles de Satanás. Ahora, una pregunta de curiosidad que todos tenemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo cayó? ¿Cuándo se produjo la caída? Necesariamente hay un espacio muy largo. Tuvo que ser entre el primero y el último día de la creación. Porque los ángeles fueron creados santos o no. Pero cuando tentaron a Eva, ¿habían caído? Sí. ¿Entre eso se produjo la caída? Sí. Algunos piensan que la caída de los ángeles está entre el versículo 1 y el 2 de Génesis. Yo no tengo ninguna evidencia bíblica para sostener tal cosa, Y es más, me inclino a pensar que no. Pero han caído en un momento determinado
y vienen a la historia de los hombres, ya algunos de ellos en esa condición caída. Ahora, ¿cuál es la causa de la lealtad o de la caída de los ángeles? Bueno, pues es efectivamente o específicamente es la capacidad personal de decisión. ¿Los ángeles pudieron mantenerse santos como algunos? ¿Todos pudieron? Sí. ¿Algunos cayeron? Sí. Luego ahí tienes una decisión personal. De la misma manera, Adán pudo mantenerse, y Eva, ¿pudo mantenerse en santidad y obediencia? ¿Pudieron o no pudieron? Sí, no tenían ninguna condicionante para apartarse de ese camino, pero tomaron una decisión. En un acto de decisión personal hicieron lo que no debían. De la misma manera, en un acto de decisión personal, los ángeles cayeron. Y el número de los que cayeron es enorme, porque en Apocalipsis 12:4 dice que el dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Luego, no sabemos si el número es un número simbólico, pero no importa. Un tercio de los ángeles, de millones, son unos cuantos. De manera que hay una cantidad grande. Ahora, una cuestión que a veces no se entiende o no se estudia demasiado es lo que se llama la continuidad en los ángeles. La posición moral de los ángeles es definitiva. No tiene alteración. Los ángeles fueron confirmados, bien en caída, bien en santidad. De ahí que Pablo hable de ángeles escogidos. En ese sentido, Dios confirma la santidad de los ángeles suyos y definitivamente nunca habrá opción para una nueva caída de esos ángeles. Pero confirma también la condición perdida de los ángeles perversos. De manera que una cosa interesante es que no hay retorno. Es decir, un ángel malo no puede ser después retornado a la condición de santidad, porque no hay expiación para el pecado de los ángeles. ¿Entendéis esto? El pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Murió algún ángel infinito por los ángeles? No. Luego no hay solución al problema de los ángeles, mientras que sí tenemos solución al problema de los hombres, porque el infinito se hizo un hombre para morir por los hombres en la cruz del Calvario. ¡Qué tremenda bendición! Mientras que nosotros tenemos este beneficio, no queremos servir, y los ángeles que no tienen este beneficio sirven. Conflictos. La situación moral de los ángeles creó una serie de conflictos entre los ángeles fieles a Dios y los ángeles rebeldes, de forma muy especial en relación con el gobierno de los reinos de la tierra. A ver, Daniel 10:13, por favor. De manera que hay un conflicto serio, ¿o no? Entre un ángel de Dios que viene con un mensaje y un ángel caído que se le opone para que no avance. Ahí tenéis un conflicto en esferas celestiales. De manera que este conflicto no es único, se produce. En relación con los hombres, con los creyentes, dice que nosotros tenemos lucha, y la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, es contra principados, contra huestes de maldad. Nosotros. Pero ahí arriba hay también conflictos de este calibre. Ahora, el conflicto se produjo, no alguien va a decir, bueno, eso ocurre en Daniel. No, mucho antes. ¿Recordáis que un día Dios envía a uno de sus ángeles para enterrar el cuerpo de Moisés? ¿Y qué ocurre? Judas 9. A ver, Judas 9. Vamos. Leámoslo, vamos. Si lo sabéis de memoria bien dicho, pues decidlo de memoria. Ahí hay un conflicto entre Satanás, un querubín caído, y un arcángel, discutiendo, contendiendo, disputando por el cuerpo de Moisés. El arcángel había recibido instrucción, probablemente Miguel, probablemente sea también, aunque arcángel, jefe de ángeles, sea también un querubín, pero eso llegará el momento en que lo veamos. Pero hay una discusión, una contienda entre uno que quiere cumplir la voluntad de Dios y otro que se opone. ¿Por qué motivo Satanás tendría tanto interés en que no se enterrase el cuerpo de Moisés? ¿Qué os parece? Claro, el pueblo va a encontrar el cuerpo y ahí tenemos el cuerpo de Moisés. No destruyeron la serpiente de bronce en un tiempo y se convirtió en un ídolo. De manera que aquí hay una razón muy importante y una enseñanza importantísima. No adoremos a los hombres del pasado, por grandes que sean. Respetémoslos, amémoslos, agradezcamos a Dios lo que hicieron, pero no adoremos. Don fulano de tal.
Bendito sea Dios por don fulano de tal. Pero no te olvides que es un hombre. Y tú conoces de don fulano de tal algunas cosas. Dios conoce otras muchas. Cuando yo era un niño chico, un día me llevaron a una concentración aquí en Galicia. Galicia fue tradicionalmente conocida en toda España por sus cultos anuales. Cada festivo un culto en un determinado lugar y allí iban todos los gallegos, concurrían ahí. Y había uno muy importante que era fin de año en Marín. Un día yo salí de Vigo con mi abuelo para ese culto. El culto de la tarde comenzaba a las 4 de la tarde, salimos en el tren, que era el transporte entonces, y salimos ahora, pero llegamos retrasados como siempre ocurría, hace muchos años. Y perdimos el autobús de Pontevedra a Marín, de modo que llegamos a Marín 5 minutos antes de empezar el culto. La capilla, la iglesia de Marín, no cabía un alfiler allí adentro. Mi abuelo me llevaba con él de la mano y él tenía que tomar parte en ese primer culto, y el misionero que había en Marín vino a la puerta, estaba en la puerta esperando, y dijo: estamos preocupados por si no llegaba. Bueno, ya estamos aquí. Y mi abuelo le dijo: déjame, voy a buscar un sitio para el niño. Y dijo: no, vete al púlpito, yo me ocupo del niño. Nunca se me hizo tan grande el pasillo de la iglesia como aquel día, ir de la mano del misionero. Hace tantísimos años eso, era un episodio. Yo sabía que todo perro y gato estaba mirándome. Y llegamos adelante y adelante no había sitio. Yo decía para mí: ¿en dónde habrá un sitio? O sea, aquí no hay un sitio. ¿Sabéis dónde me hizo sentar el hombre? En las escaleras del púlpito. Fue el culto más largo de mi historia. Porque yo estaba allí como un gato, sentado en la escalera del púlpito, inmóvil. Si miraba para el púlpito, miraba a todos aquellos, miraba para toda la gente, y yo, tremenda experiencia. Pero yo, cuando se levantaban a cantar, miraba a todos los predicadores del púlpito y decía: ¡qué hombres más altos tú! Claro, yo era un niño tan pequeño. La visión humana es subjetiva, no es real. De manera que recordémonos de la fe de estos hombres, de la enseñanza de estos hombres, pero dejemos que Dios los entierre. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? No los resucitemos nosotros. Sigamos sus pasos en el compromiso, glorifiquemos a Dios por su acción, pero por favor, hay hombres en el presente que son como los del pasado y serán también como los del futuro. Nunca el tiempo pasado fue mejor. Esto es mentira. Yo a veces cuando oigo por ahí: es que la iglesia de hace 40 años, por favor, ¿tú quieres una iglesia? Déjala de 40 años, vamos un poco más atrás, porque por esa regla de 7, no de 3, cuanto más atrás mejor iglesia, ¿verdad? Pues llego a la iglesia apostólica y leo la epístola de Santiago, uno de los primeros escritos apostólicos. Vaya iglesia tú, vaya iglesia. Acepción de personas, pecado, gente llevándose a los tribunales a los otros, gente hablando mal. Esta es la iglesia de siempre, porque es la iglesia. Ahora Dios permite a los ángeles, Dios, a causa del pecado, consiente que haya estos conflictos en esferas angelicales. Dios otorgó poder a todas sus criaturas. Tú tienes un pequeño insecto que se arrastra por la tierra y tiene el poder, es decir, la fuerza necesaria para su acción. Bien, a veces vas tú, lo pisas, que tienes más poder. Dios dio a los ángeles un poder en razón de su soberanía. Por ejemplo, Apocalipsis 4, 8 y el 11 ahora. Dios ha dado a los ángeles su poder conforme a su voluntad creadora. A cada uno le ha dado el poder necesario. Y este poder es un poder dependiente de Dios, salvo que los demonios lo utilizan ahora perversamente. Pero siendo un poder dependiente de Dios, Dios permite que en ocasiones, lo hemos visto varias veces, realicen formas humanas. Hablan como los hombres. ¿Qué lengua hablan los ángeles? ¿Qué idioma hablan los ángeles? Cada vez que has oído a un ángel hablar con personas, ¿en qué idioma lo hizo? En el idioma de las personas que lo entendían. No se necesitó traductor. Claro, cuando Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, algunos piensan que se está refiriendo con lenguas de ángeles. Yo creo que lo que está diciendo ahí Pablo es que si yo fuese capaz de hablar todos los idiomas de la tierra en una perfección absoluta, si no tengo amor, sería como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Mira, un ministerio sin amor es ruido, solo ruido y nada más que ruido.
Y si el ruido es muy alto, molesta, ¿eh? Los ángeles son poderosos en fortaleza, Salmo 102:30, y los ángeles pueden mantener evidencia, pueden hacer evidencia de su poder. Por ejemplo, los ángeles cerraron la boca de los leones. ¿Qué dice Daniel? Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. La tumba de Cristo fue abierta por un ángel, no para que resucitara el Señor, para demostrar que no estaba dentro. Y el ángel no corrió la puerta, no hizo rodar la puerta. ¿Qué hizo el ángel? La sacó de cuajo de donde estaba, la puso en el suelo y se sentó encima. Tienen poder. Entran en una prisión, liberan a un prisionero, lo pasan por delante del cuerpo de guardia, abren las puertas y lo ponen en la calle. Ahí hay más que poder. Hay un silencio absoluto, ¿o no? ¿Tú te imaginas haciendo ruido para abrir los cerrojos? La guardia se despierta, lo saca a la calle. Y en ocasiones el poder de los ángeles es usado por Dios en relación con la maldad de los hombres. Teníamos aquel caso de Lot. Llegan los hombres de Sodoma, piden que vengan los ángeles que están dentro, y los ángeles salen a la puerta. ¿Y qué ocurre con todos aquellos que están afuera? ¿Se quedan qué? Ciegos. Luego tienen poder para actuar en el juicio de Dios. En segundo libro de Reyes se dice que un ángel causó la muerte de 185.000 hombres del ejército asirio. Solamente un ángel. Dios tiene ejércitos poderosos. Es tal el poder de algunos ángeles que Dios los va a usar para detener el viento. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. De manera que 4 ángeles están deteniendo el viento. ¿Tú sabes lo difícil que es detener el viento? Es imposible para los hombres. Ahora, también en el reino milenial, antes de la inauguración del reino, Dios envía a un ángel, simplemente a un ángel, y detiene a un querubín. ¿Sabéis a qué me refiero? Dios envía del cielo a un ángel que detiene a un querubín. Por lógica, los querubines, por su trabajo, por su actividad, son seres más potentes que los simples ángeles. ¿A quién ata con una cadena el ángel? A Satanás, que es un querubín. Así que tenéis la potencialidad de los ángeles. Ahora, como ya hablamos del número de los ángeles que se relacionan con las estrellas, debemos pasar rápidamente a un asunto que es la organización de los ángeles. La organización general de los ángeles. De todas formas, yo creo que esto lo vamos a ver con un poco más de calma mañana. Quiero verlo con un poco más de calma, la organización. Si no, me da la impresión. ¿Sabéis qué impresión tengo ahora mismo? Al veros. ¿Sabes lo que pasa a una olla a presión cuando le sacas el pitorro y le pones un tornillo? Está eso dentro que estalla. Me parece que tenemos acumulados un montón de datos en el cerebro que le tenemos que hacer hueco para meter unos cuantos más. Simplemente quiero daros una panorámica para que penséis un poco. Los ángeles están perfectamente organizados en una estructura, yo diría militar, en el sentido de orden. Siempre se dice que los militares son gente ordenada. Bueno, salvo cuando dejan de serlo. Pero son de gente ordenada, le gusta el orden. Un soldado ve pasar, al menos en mi tiempo, ve pasar, ya no digo a un general, a un subteniente y le saluda. Y si no le saluda, pues le va a tener un disgusto. Hay mucho orden. Y llega un capitán a un grupo de soldados y dice, venga, a mover aquellas piedras. Y oiga, pero si yo estoy en intendencia, usted está a mis órdenes. Terminó. Aquí está el ejército. Los ángeles se estructuran. Ahora, yo quiero que reflexionéis un poco en la organización general de los ángeles. Los ángeles se organizan en 2 grandes grupos. Ángeles de servicio en torno al trono. Ángeles de servicio en favor o desde el trono. No sé si habéis oído esto alguna vez. Ponemos el trono de Dios. Voy a traer la pizarra. Dios mediante. Ponemos el trono de Dios en el centro. Y ponemos un grupo de ángeles alrededor del trono. Están sirviendo directamente a Dios en un ministerio específico en relación con el trono de Dios y con todo aquello que tiene que ver santidad y alabanza. Y esos 2 grupos de ángeles son los serafines y los querubines. Luego hay otro grupo de ángeles que se proyectan desde el trono de Dios hacia exterior, ministerios externos,
sirviendo a Dios, indudablemente, bajo el propósito de Dios, pero que no tienen que ver con el servicio directo del trono, sino desde el trono. ¿Estáis siguiéndome? Esos son los ángeles y los arcángeles. Arcángel es jefe de ángeles, pero no necesariamente tendríamos que tomarlo por un orden específico de ángeles. Es decir, no podemos dividir los ángeles en serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Puede ser que haya arcángeles, digo puede, que haya arcángeles que son del orden de los querubines. ¿Está claro? Pero son arcángeles porque están gobernando, mandando, organizando sobre los ángeles.